Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 7 de la noche, donde tenemos como invitado al doctor Fran de Varona. El doctor Fran de Varona, agradecemos su tiempo, nos dispensa estos momentos para traernos información sobre los graves acontecimientos que están sucediendo en este momento aquí, en nuestro país, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Apreciamos pues que nos acompañe y lo invitamos a que comparta el programa para que esta información pues pueda llegar a tantas personas que necesitan pues de esta información, que el compartir puede contribuir a que tantas personas que están con ese velo puedan dar un poquito de luz. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le invitamos por favor a que se suscriban aquí al canal y por supuesto compartir. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con el doctor Fran de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 7 de la noche, donde tenemos esta formidable presencia de nuestro interlocutor Fran de Varona, que nos tiene grandes, pero grandes noticias sobre lo que está aconteciendo aquí en los Estados Unidos en víspera a la elección presidencial. Fran, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Gracias una vez más por tenerme en tu programa. Bueno, un privilegio. Gracias a ti. He estado recibiendo varios artículos que tú me has estado enviando. Muchísimas gracias, porque de todas maneras es una luz dentro de tantas cosas que uno escucha afuera, que tener una cuestión pues directa y lógica como tú las expresas para mí es muy importante. Y sobre eso tenemos temas como lo que está pasando en Israel, como lo que está pasando con el reciente debate de los dos aspirantes a vicepresidente, la cuestión que está, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por dónde comenzamos? Estamos cargados de noticias, es cierto, porque todo está pasando al mismo tiempo. El ataque a Israel por parte de Irán con 200 misiles, esta huelga de los estibadores que nos está afectando a todos, en fin, el debate que tú mencionaste, y vamos a hablar también de quién es este hombre que nunca lo hemos podido analizar, y yo cada día aprendo más quién es, que es Tim Walz, ¿no? Lo vimos cuántas mentiras dijo ahí en ese debate. Pero mira, esta huelga es muy peligrosa para la economía nuestra. Ellos tenían un contrato que se les expiró el lunes a las 12 de la noche, entrando en la madrugada de martes, ¿no? Y entonces la huelga afecta a 36 puertos, porque esta unión, que es la unión de los estibadores, desde Maine hasta Texas, hay 36 puertos, incluyendo puertos aquí en la Florida, ¿no? Que se han ido a la huelga y ahí se pierde 5.000 millones al día, cada día que pasa esta huelga, ¿no? Es algo impresionante y por supuesto esto si se extiende por un tiempo largo dañaría seriamente la economía, dañaría a la cadena de suministro. ¿No? Vamos a escasear como en la época del COVID, no va a haber huevos, la gasolina, imagínate, la gasolina nos entra por los puertos también. Vamos al que nos escuche el programa, llenen el tanque de gasolina todo el tiempo, compren comida excesiva quizás, ¿no? Pero es importante, mira esto que ha pasado ahora, este huracán tan terrible, ¿no? Como ha destruido tantas cosas. Así que tener más comida, por supuesto que siempre es bueno con tantos huracanes que tenemos. Pero la huelga de los estibadores es bien triste y por supuesto el que dirige esa unión no le importa la huelga en lo absoluto. Porque ese señor, oye esto, él se llama, aquí lo tengo, te mandé el artículo. Sí. Él se llama Harold Daggett, con 2 G y 2 T, Daggett. La unión en inglés se llama International Longshoremen Union, en español es la Unión de Estibadores Internacional. La palabra longshoreman en español es estibadores. Yeah. Y este señor, nada menos que tiene un salario que cobra por la unión $728,000
dólares al año, y él había sido presidente de una unión pequeña, no la unión grande, y ahí recibe un retiro de $173,000. Si tú sumas todo eso, casi $1,000,000. Entonces tiene dos hijos, Dennis y John, que los tiene trabajando al lado de él. Uno de ellos ganó en el 2020 $250,000 y el otro hijo ganó $264,000. Quiero decirte que yo tengo experiencia con las uniones porque yo estuve, cuando estaba trabajando para el sistema escolar, yo negociaba con la unión que teníamos, que era lo que se llama United Teachers of Day, que trabaja bajo the American Federation of Teachers, y lo dirigía un señor que se llamaba Pat Tornillo. Y yo negociaba con él y con todos de la unión, porque yo tenía un puesto en el distrito y estuve en todas las negociaciones por muchísimos años. Este señor acabó preso, ¿ok? Pues robaba dinero. Pat Tornillo acabó en la cárcel. Pero en todos esos años, él se pagaba $1 más que el sueldo del superintendente escolar. Para decir, yo soy más importante que tú. Tu sueldo más $1 es lo que gano yo. La unión le daba una casa que no se le daba a superintendentes aquí. Todos los gastos de una casa. Tenía carro de la unión, tenía gastos excesivos, le daban dinero para que gastara, tú sabes, viajar aquí, viajar allá. Y acabó preso, pues estaba robando también. Pero por eso te digo, conozco las uniones. Este hombre lo acusó el Departamento de Justicia de estar con la mafia, con la familia Genovese. Lo llevaron a juicio, pero salió absuelto. Pero le hicieron una acusación seria, ¿no? Siempre han acusado a esta gente de los puertos que la mafia está metido ahí también. Lo han acusado hace años. Pero él salió absuelto de ese juicio. Pero ya te digo, ahí en pantalla tú estás enseñando esa mansión donde él vive en New Jersey. Mira eso. Esa mansión debe valer 3, 4, 5 millones de dólares porque se ve enorme de grande. Tiene 4 garajes. Tiene un Bentley, que es un carro carísimo. Maneja un Bentley. Tenía un yate de 70 y pico pies. Un yate. ¿Tú sabes y tenía otros yates anteriores. ¿Sabes lo que dijo Elon Musk? Ese señor tiene más yate que yo. Dijo el billonario Elon Musk. Así que esa es la unión. Y eso, por supuesto, si esto sigue por varios días, una semana, 2, empiezan a escasear los productos, la inflación se dispara. Claro. Sabemos que la inflación esa del 9% que ocurrió cuando el COVID-19 se debía a la cadena de suministro que estaba rota, que esta unión lo puede romper otra vez, ¿no? Y ahí lo han dicho ellos, lo han dicho, aquí tengo el documento, de que ellos dijeron que la sucursal de Cleveland del Federal Reserve estimó que hasta el 60% de la inflación del 2021 y el 2022 fue impulsada por problemas de la cadena de suministro. Cuando había COVID, no había papel inodoro, no había huevo, no había esto ni lo otro. Y la inflación de 9.1 fue en junio del 2022, precisamente por la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia. Una pregunta, Frank. Esa unión, sabemos que están los demócratas detrás de todo esto, pero esas uniones son básicamente en manos de los demócratas. Cuando tú te pones a ver, y entonces viene el pensamiento de decir que esto es una conspiración, cuando tú te pones a ver que estamos a borde ya de las elecciones, tienes el problema de lo que acaba de surgir con el tema del team del jet set, ese que está involucrado en el problema, que es un problema que ha sido destapado ahora, pan y circo a lo que está sucediendo. Ahora viene esto de los estibadores. Hay una confusión para que haya esta distorsión en víspera a las elecciones. ¿A quién favorece todo esto? Al crearle a la gente un pensamiento de que estamos bajo destrucción y que la única solución y que el malo de la película y todo esto que conlleva al desasosiego de la gente, a la inestabilidad, y eso... El miedo. El miedo. Y de aquí a que termine el mes para ir a las elecciones, yo creo que van a aparecer otras cosas más para el caldo de cultivo
pulule en lo que ellos están buscando. Bueno, una de las cosas que le gusta hacer a los demócratas en septiembre y en octubre, dar un golpe grande, ¿no? Que lo hicieron, oye, ¿cuándo en la historia una nación ha ido a buscar en un avión nuestro de la Fuerza Aérea a un presidente de otra nación, que fue Zelensky de Ucrania? El avión nuestro, pagado por tu dinero y el mío, los contribuyentes, lo buscaron allá en Ucrania, lo volaron aquí. ¿A dónde lo llevaron? A Pensilvania, a una fábrica de municiones. ¿Y qué dijo él cuando llegó ahí? Atacó a Trump. Trump no sabe lo que está pasando en Ucrania, que va a ser la paz, no sabe lo que está diciendo. Y de Vance dijo algo peor. Es un extremista. Claro. Y lo que está diciendo, porque dice Vance, ¿por qué seguimos con esta guerra interminable? Con la frontera abierta nuestra, que hemos dado cuántos billones, hay una fiscalización de fondos. Todos esos generales tienen casas en Italia, se han robado hasta los clavos. Y entonces ataca a Trump y al vicepresidente de Trump, buscado por el presidente de Estados Unidos o el que gobierna, Barack Obama, o Kamala Harris, que es la vice. Lo buscaron en Ucrania en un avión nuestro. Eso es espantoso lo que hicieron ellos, espantoso. Estamos hablando de estas cosas que hacen ellos a última hora. Bueno, también esta unión que tú crees que está diciendo el demente Biden, denle todo lo que ellos quieran. Ellos pidieron 78% de aumento de sueldo. El grupo de los dueños de los puertos le ofreció 50%. Dijeron, no, queremos 78%, pero algo más peligroso, no queremos que automación de los puertos. ¿Cómo? Porque si tú poner las cosas más modernas en los puertos, como hay en Europa, no queremos que se use automatización. No lo estoy pronunciando automatización. Bien. Automatización, gracias. Los chinos tienen que estar muertos de la R, imagínate, ¿no? Todos los puertos del mundo, claro que están usando las últimas tecnologías. No lo quieren porque saben que hace falta menos obreros, entonces. Y quieren mantener empleo falso, porque entonces los puertos nuestros no compiten con el resto del mundo. Si no lo dejamos que avancen tecnológicamente, como en Europa, como en China, como en Japón, en todas partes, Australia, en todos los lugares que tienen puertos, cada vez lo mejoran, tienen mejor tecnología y no quieren. Eso es lo más importante para ellos. La gente de los puertos le ofrecieron 50%, lo rechazaron, le ofrecieron 60% y lo vuelven a rechazar. Queremos 78%. Y que no hagan lo que tú acabas de pronunciar, que no lo pronunció bien, que no hagan automatización. Automatización. Estuve como 3 horas practicando, ¿ok? Pues bueno, ese es un tema importante, pero tenemos otros temas tan importantes o más claro, que hablar hoy, ¿no? Y uno es este ataque masivo que Irán le ha hecho a Israel. ¿Y por qué se lo hace Israel? Bueno, dicho por ellos mismos, ¿no? Dicho por los mulas allá de Irán, primero, porque Israel le mató en Teherán al que era el líder político de Hamas, que había ido ahí a la inauguración del nuevo presidente. Y le metieron un cohete en Teherán. Fíjate la inteligencia de la Mossad, qué buena. Sabían dónde estaban. Y le tiraron un cohete y lo mataron a él y a varios que estaban con él ahí de terroristas. Y eso le molestó cantidad, por supuesto, a Irán, porque en Teherán le meten el cohete, ¿no? Y después, ahora, Israel usando unas bombas de 2.000 libras que penetran edificios hasta el sótano, le llaman Buster bomba, y la bomba entra, pero no explota hasta que entra al final de donde está ese edificio, y entonces vuela el edificio completo, y esas fueron las bombas que usaron para matar a Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah. Era el líder de Hezbollah. Se llamaba. Así. Y entonces Irán ataca con más de 200 misiles a Israel. Y casi todos lo pudieron parar con los misiles del Iron Dome, que es lo que ellos tienen, antimisiles. Pero en ciertas ciudades no pudieron pararlo todo y murieron unos cuantos israelitos. No muchos, pero murieron. Hirieron algunos y murieron otros. ¿Y qué dijo Bibi Netanyahu? El que nos ataca lo vamos a destruir
y lo vamos a volver a atacar. ¿Qué quiere decir eso? Que se prepare Irán porque Israel lo va a atacar. Estados Unidos hizo unas declaraciones débiles, por supuesto. Nosotros apoyamos a Israel, Sí. que apoyaron a Israel y dejamos que nos bombardearan 100 y pico de bases sin hacer nada. Y nos mataron soldados americanos en Jordania, hirieron a otros en otros lugares. Y no hizo nada esta administración. ¿Por qué? Porque la dirige Barack Hussein Obama, que le encanta a Irán, que es pro-iraní, que fue lo que hizo Trump cuando él llegó, le puso sanciones económicas. El que compra un barril de petróleo de Irán no hace negocio con Estados Unidos. Hasta China tuvo que obedecer. Cuando llegan esta gente al poder, en unas elecciones amañadas, por supuesto, ¿qué hacen? Le quitan todas las sanciones económicas. Irán comienza a vender el petróleo a todo el mundo. Los europeos también compraban petróleo. ¿Y qué hizo con ese dinero? ¿Ayudar al pueblo iraní? No. Dar ese dinero a Hamas, a Hezbollah, a los Houthis en Yemen, a todos los terroristas. El dinero era para terrorismo. Y bueno, y este ataque fue algo bien serio, ¿no? Y Estados Unidos parece que ayudó a detener algunos de esos cohetes porque tenemos aviones nuestros que pueden disparar a los misiles cuando están tratando de entrar a Israel. Estados Unidos pudo parar algunos de esos misiles, pero algunos no los pudieron parar. Yo creo que este es el momento para que se aproveche Israel y destruya donde están construyendo bombas atómicas en Irán. Y no ya tiene la luz verde. Me han atacado, me han matado israelitas. ¿Y a dónde tú crees que iban esos cohetes? Habían 3 bases militares al norte de Tel Aviv, la capital, importantísima, porque ahí estaba la base de las Fuerzas Armadas de ellos, de inteligencia, pero por supuesto ellos se imaginaron que los iban a tirar ahí, evacuaron a todo el mundo, no mataron a nadie, pero le dispararon ahí. Y dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Sayed Abbas Argachini, dijo que ya Irán había concluido con la venganza que ellos iban a hacer. Los misiles duraron 1 hora. Ya estamos bien. Pero tú crees que está bien, vive en Netanyahu, que la han matado a israelitas, la han bombardeado. Oye, más de 200 misiles, eso es grande, y misiles de largo alcance. Bueno, porque se prepara Israel, porque el ataque viene pronto. Y eso, por supuesto, no queremos una guerra que se extienda más, pero también vamos a dejar que Irán tenga bombas nucleares. ¿A quién se le va a tirar primero? A Israel. A ellos, claro. Con una bomba atómica mata, creo que hay como de 7 a 10 millones que viven en Israel, una cantidad así es un país muy pequeño. Yo he estado en Israel, es bien pequeño Israel. Y por supuesto, ellos tienen submarinos nucleares, si le hacen eso, no queda un iraní vivo, ¿no? Porque responden todos los submarinos nucleares que tiene Israel. Y a la vez salimos nosotros enredados. No queda un iraní vivo. Pero oye, queremos una guerra de bomba atómica. Estaremos porque esa radioactividad nos da a nosotros aquí también. No. Yo no quiero eso, y tú, nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido con Israel. Estados Unidos hizo unas declaraciones que ellos apoyaban a Israel, que nunca lo han apoyado, por supuesto. Sabemos perfectamente que Kamala Harris es una islamita radical. Walz es otro islamita radical. Y el que lo dirige, Barack Obama, es el más grande islamita radical que existe aquí en este país. Y así que, pero ellos no pueden decir que no van a hacer nada tampoco. Así que verbalmente dicen que lo apoyen. ¿Qué opinión tienes tú de este Tim Walz? Este Tim Walz fuera de serie, lo demostró en el debate, pero en sí, ¿quién es este individuo? ¿Qué valores tiene? Bueno, yo lo he analizado cada vez más y cada vez más encuentro cosas peores. No. Ya he llegado a la opinión de que él es un psicópata. Como Raúl Castro, como Fidel Castro, como Hitler, esta gente que matan gente y no les importa. ¿Qué cosa es un psicópata? Bueno, aquí tengo la definición. Es una persona que no puede tener relaciones muy bien con nadie porque no tienen culpa de las cosas que ellos hacen, culpa a los demás por los errores que ellos hacen, pero lo más terrible es que no tienen conciencia, ausencia de remordimiento, egocentrismo, falta de empatía, manipulación de los sentimientos de los demás y mentiroso. Este hombre lo acaba de retratar completo. Hoy es un mentiroso en serie, igual que Kamala Harris. Capacidad de disimulo, porque miente todo el tiempo. Engrandecimiento propio, cuántas mentiras ha dicho de su pasado,
que le era esto, que le era otro, y todo es mentira. Pero mira, ¿por qué yo le digo que es psicópata? Básicamente lo digo más de una razón, pero las dos y más importantes fue que fue en su estado, ahí en la capital de su estado, donde murió George Floyd. Esto ocurrió un lunes, mayo 25 del 2020. En Minneapolis, que es la capital. Minneapolis tiene al lado otra ciudad que se llama St. Paul, le dicen las dos ciudades, Twin Cities, lo dicen en las ciudades hermanas, ¿no? O mellizas, mejor. Y entonces esto ocurre, ¿y qué hace él? Apenas pasó eso, Black Lives Matter, Antifa, cuanto comunista había en Estados Unidos, se tiraron a quemar. Primero en su estado, que quemaron todas las ciudades. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene como están quemando. Mira esas escenas, mira cómo arde eso. Y lo hicieron hubieron 600 motines en el 2020. 600 motines. Mataron policías, mataron gente inocente. Pero en Minnesota comienza eso, queman una estación de policía, empiezan a quemar negocios de gente que no tiene nada que ver con que este hombre, que de paso era un hombre que estaba bien enfermo, tenía problemas de corazón, estaba en droga, saber si se hubiera muerto solo 3 días después. Bueno, yo no voy a analizar eso, pero se ha dicho que el hombre estaba sumamente enfermo cuando lo arrestó la policía y resistió el arresto, por supuesto. ¿Qué pasa entonces? Él no hace nada. Es más, la mujer de él, que es comunista, la hija de él es comunista, la mujer abrió la ventana de la mansión del gobernador, dicho por ella quería oler las gomas quemadas, porque esto era un momento histórico en la nación y no quería que pasara desapercibido. Su hija salió de la mansión y se unió a los revoltosos. La hija se unió a los que estaban haciendo barbaridades por las calles, del estado de su propio padre. He visto a la hija, tiene tatuajes, se ve horrible, la vi en la convención demócrata, a la hija que tienen ellos. Entonces, el jueves, que esto fue el lunes no hizo nada, martes no hizo nada, miércoles no hizo nada. El jueves tenía 90 soldados de la Guardia Nacional, pero 90 soldados no podían detener a miles de personas en esas dos ciudades que estaban destruyendo todas las ciudades, quemándolo todo. Los propios demócratas le pedían: moviliza la Guardia Nacional completa de Minnesota. 90 no hace nada. Y no fue hasta el sábado, mayo 30, que él movilizó a la Guardia Nacional completa. Pero ya llevaba, ya casi se había terminado los peores daños, que duró casi una semana, ¿no? Sí, todavía quedaba gente haciendo cosas, pero ya era muy poco lo que hacía. Así que fue muy poco lo que hizo y se demoró demasiado. Eso es un psicópata. Claro. Estaban matando gente en su estado. ¿Qué es lo que hizo Nerón en Roma? Quiso que quemaran Roma y él lo miraba. Bueno, pues este hombre, como Nerón en Roma, dejó que su propia ciudad, la capital de Minnesota, se quemara. Y lo estaba viendo él. Y otras ciudades se quemaron también en su estado. Los daños fueron extraordinarios y no hizo nada. Bueno, como si fuera poco, eso es una razón porque yo pienso que él es un psicópata. Alguien que permite eso y duerme perfectamente, no importa que maten a gente, que la gente pierda sus negocios de por vida, que se arruinen. Eso es un psicópata, porque durmió perfectamente. Algo peor, empezó a decir públicamente que todo eso estaba pasando porque este país es un país racista, que discrimina a las minorías, sobre todo a los negros los discriminan, y muchos policías matan injustamente a los negros, y por supuesto se tiran a la calle y hacen lo que hacen por lo que está ocurriendo en la sociedad, que lo está discriminando. Se estaba justificando esos motines. Como tú puedes justificar una cosa, hay gente inocente a hacerle daño. No. Es injustificable. No se puede justificar. Pero verbalmente lo justificó. ¿Qué hizo Kamala Harris? Algo peor. Recogió dinero para los que estaban arrestándolo, pagarle la fianza. Increíble. Y cuando era vicepresidenta ella, cuando la nominan de vicepresidenta, dice que Black Lives Matter y Antifa son gente buena, son gente perfecta, y que este país es lo más racista del mundo. Ahora todos con las banderitas, qué bueno es Estados Unidos, amamos Estados Unidos. No, ustedes dos dijeron que Estados Unidos era un país racista, que se merecía todo lo que estaba pasando en estos motines horribles que hubieron. No venga con la banderita ahora, I love America. No,
ustedes odian a Estados Unidos, porque ya lo han dicho muchas veces, para que a última hora nos vengan a engañar como si fuéramos idiotas los que vivimos en esta nación. Pero la otra cosa peor que hizo, yo diría que aún peor, de haber mirado que quemaran su estado, fue lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, COVID-19, hubieron muchos estados demócratas persiguiendo la agenda de depopulation agenda, de drásticamente reducir la población del mundo. ¿Y cómo la empezamos a reducir? Con los viejos, porque los viejos tenemos retiro, los viejos nos enfermamos más que nadie, tenemos que ir a los hospitales y los seguros nuestros, Medicare, tienen que pagar todo. Vamos a matar viejos. Pues eso lo hizo él en su estado. El peor de todo fue el de él. Se hizo como en Nueva York, lo hizo de New Jersey, lo hizo en Pensilvania, este transgénero que se llama Rachel Levine, que tenía su madre en un asilo de viejos, la quita la madre y mezcla a los viejos que tienen COVID para que maten a los que no tenían COVID en los asilos. Después de sacar a su madre para que la madre no muriera. ¿Y qué hace Biden? Como gran premio de haber matado a tantos viejos en Pensilvania, la hace 4 almirantes de 4 estrellas del Servicio de Salud y la hace Assistant Secretary de Health and Human Services para darle un premio por haber matado viejos. ¿Y cómo lo votan? ¿Por qué? Porque le tocó un seno a una mujer y no lo votan por los miles de viejos que mató. Pero este hombre fue el que más mató, fíjate, de todos los 50 estados, en esta cifra, 81.9, digamos 82% de los muertos de COVID en su estado eran gente en los asilos. Es la cifra más alta de los 50 estados de que más viejos. ¿Cuántos viejos murieron en la Florida? ¡Ninguno! Porque ¿qué hizo nuestro gobernador? No se le ocurrió meter a alguien con COVID en un asilo de viejos. Los ponían y Trump hizo lo posible para que eso no pasara en Nueva York. Le mandó un barco hospital. El famoso, el de la Marina. El de la Marina ese, un hospital con camas ahí, y le hizo en un centro de convenciones, un hospital completo. ¿Cómo no puso ni una persona en el barco hospital y una persona en un centro de convenciones que Trump le hizo un hospital con todo lo que hace falta en un hospital? ¿Por qué? Porque él quería matar viejos. Él es otro psicópata. ¿Cómo tú puedes matar viejos inocentes y dormir perfectamente al otro día? Es que yo no consigo eso. No. Eso es un psicópata. Lo que voy a decir no es tema para ahora, pero cómo salió ahora también, diciendo, ¿no? Que hablando de Trump, pidiendo disculpas. No sé si llegaste a ver esta acción del individuo. Sí, a él lo llamaron al Congreso a testificar. Y empezó a decir mentiras, por supuesto. Pero lo que había que hacer con él y con y con todo, haberle encausado por asesinato en primer grado. Por eso que toda esta gente tiene miedo. Por eso que toda esta gente tiene miedo, porque la justicia, si debe de prevalecer sin revanchismo, justicia, estos tipos le tienen que cortar la cabeza públicamente, como en Francia, tienen que llamar al doctor Guillotín, traer la guillotina y pararle en el medio. Vamos a traer la guillotina una vez más. Bueno, aquí hay silla eléctrica, hay gas chamber, hay bastante cosas para los asesinos tratarlos. Pero esto es uno de los escándalos mayores que ha pasado en esta nación, que en mi opinión apenas si se le ha dado, como estamos hablando aquí, decir exactamente lo que pasó. Así que esto es algo terrible. Y en este debate, si ahora no sé si nos queda tiempo, tenemos que hablar del debate también. Como 8 minutos. Bueno, 8 minutos. En este debate que hubo, ¿qué hizo él? Decir una mentira tras otra mentira, hasta le cogieron una mentira. Los dos de CNN que estaban igual que con Trump, 3 contra 1, ¿no? 3 contra Vance, ayudándolo a él, pero algo que él había dicho que era mentira. Él había dicho que él estaba en Hong Kong cuando vino lo del Tiananmen Square en 1989, y Nebraska le sacó que él estaba en Nebraska y no estaba ahí. Y después va, poco después, con todo el mundo entero denunciaba a China como me aplastaron a gente joven con los tanques ahí en Tiananmen Square, en el medio de la capital de Beijing, como se dice hoy en día, Beijing o Pekín en español. En fin, eso lo cogieron esa mentira, pero él dijo mentira tras mentira. Por ejemplo, Vance le sacó a él que en su estado, y por eso le llamado asesino, él pasa una ley
de aborto hasta los 9 meses. El primer estado que pasó esa ley fue él. Porque cuando pasó la Corte Suprema de Roe versus Wade, dijo, ahora los 50 estados decidan lo que quieran hacer con el aborto. Y él fue el primer gobernador que pasó la primera ley. Ahí en Minnesota había una ley que había aborto hasta el segundo trimestre. Cuando él pasa la ley, aborto al tercer trimestre, que es 7 meses, 8 meses y 9 meses. Y nacieron bebitos vivos que la ley de él permitió que los asesinaran. Y algo horrible es que Planned Parenthood coge esos fetos y los venden las partes de ellos. Y cogen, y es más, cogen un bebito vivo todavía, y le quitan el corazón, estando vivo el bebito, y venden el corazón a $16,000. Esa cosa horrible que está haciendo Planned Parenthood. O le quitan el cerebro a un bebito y el bebito tiene su corazón andando, como si no le doliera al bebito. Claro que sufre. Ya está vivo. ¿Cómo no va? Hasta el feto ya de muchos meses sufre también cuando le hacen un aborto. Sufre cantidad, porque le arranca el cerebro, lo aplastan todo para sacarlo de ahí. Pero esto es terrible. Y por eso le digo asesino, pero es que ahora tengo que decirle, no solamente es un asesino, es un psicópata. Claro. Porque es el que más viejos mató de los 50 estados. Y íntimo amigo de imanes radicales. Él le ha dado dinero de su propio estado a este imán amigo de él, que es un terrorista y que dice que Hitler no mató suficiente gente. Imagínate tú. Y le da dinero a esa gente. Y ha ido a hablar a CAIR, el Council of American and Islamic Relations, que eso es los hermanos musulmanes crearon esa organización. Él y ella, Kamala Harris, han ido a hablar allá a todos esos terroristas. Estados Unidos debería haber cerrado todo eso, porque ¿cómo vamos a permitir que en Estados Unidos tengamos la hermandad musulmana con tantas organizaciones? Yo escribí un libro así de gordo, el más grande que he escrito. Obama, Hillary Clinton en Radical Islam, denunciando la hermandad musulmana, como tiene capítulos en todas las universidades, y él a todos esos grupos radicales y terroristas le ha dado dinero, los apoya, los invita a recepciones, igual que ella. Ambos han hablado ahí. ¿Tú crees que Trump ha ido a hablar ahí? Vance ha hablado ahí. Y entonces, todas las mentiras que hizo en el debate, que fueron casi todas, eran una mentira tras otra mentira. Y la primera mentira fue que dijo, no, en mi estado no matamos bebitos de 9 meses. No. Y le dijo, Vance, sí, ustedes sí lo hacen, yo he leído la ley de ustedes. No, eso es mentira. Sí, eso es verdad que tú lo estás haciendo, no lo niegues. Eran las mentiras. En ese debate dijo muchísimas mentiras, una tras otra. Y es triste que este hombre, si gana, va a ser vicepresidente. Yo te haría una pregunta, con tu permiso, y decirlo en pocas palabras. ¿Qué pasaría o qué sería de los Estados Unidos si estos dos personajes llegan a ser los que van a dirigir esta nación? Sería una destrucción completa. Pero fíjate, yo hablé el otro día en una casa privada que me invitan a hablar de política, ¿no? Que se reúnen todos los lunes ahí. Y la gente es asustadísimo también. Pero les dije lo siguiente. Mira, ahora tenemos un gobierno comunista aquí. Cuando yo pongo algo en Facebook que no les gusta, me censuran. A Trump lo quieren meter preso por vida. Hacen barbaridades ahora en este momento y estamos todavía sobreviviendo, luchando. Tú y yo luchamos todo el tiempo en la televisión, y yo hablo en la radio, haciendo lo posible por abrir los ojos a la gente. Si ella gana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, van a seguir habiendo estados republicanos y Dios quiera que ganemos el Senado, porque esta mujer quiere pasar a abolir la ley de filibuster, que requiere 60 votos, para con 51 votos, si tienen mayoría ellos en el Senado, decir que el aborto hasta los 9 meses es la ley en los 50 estados. Y se acabó la Corte Suprema y se acabó todo. Eso es lo que ellos quieren hacer. Por eso es tan importante para nosotros. Si perdemos la presidencia, Dios quiera que no eso no ocurra, que sea Trump el que gane, pero mantener el Senado y mantener la Cámara. Y seguiremos resistiendo. Además, no hay policía nacional. En otras naciones, la policía es nacional, aquí no. Aquí está descentralizada por la policía. Los state troopers de la Florida no trabajan para Washington. Los policías de Miami-Dade County tampoco, la ciudad de Miami tampoco, Hialeah tampoco. Y los sheriffs, bajo la Constitución de Estados Unidos, ahora nosotros tenemos una elección de sheriff que va a haber aquí por primera vez en la historia.
los sheriffs tienen el derecho a convocar milicias. Si hay una crisis nacional, como un golpe de Estado, no quieren implantar el gobierno comunista abiertamente. Así que sí, además, ¿qué hizo Texas? Ya está bueno que me entren ilegales. ¡Pam! Metió una cerca. ¿Qué dijo el gobierno federal de Biden, Kamala Harris y ahora José Obama? Eso es ilegal. Eso es ilegal. Le vamos a ir a quitarle la cerca. Nos quedan 2 minutos. Me voy a despedir y te dejo a ti para cerrar. Amigos, abran los ojos. Aquí no hay ningún otro comentario que decir. Abran los ojos y eso que está pasando con los estibadores, lo que dijo Frank, prepárense. Hagan lo que tengan que hacer para preservar y defender a su familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Frank, todo es tuyo. Bueno, último me acaba de decir, compren comida, tenga el tanque lleno a toda hora y tenga bastante comida en su casa, papel inodoro, por si esto dura más, quizás no dure mucho y no pase nada. Dios quiera que sea así. Pero si dura 2 semanas, olvídate, va a faltar de todo. Pero lo que estaba diciendo es que Texas le dijo al gobierno federal, yo voy a poner una cerca y atrévanme a quitármela. Aquí están las fuerzas locales de Texas, los policías de aquí no me lo van a quitar. Y que hicimos los estados republicanos, le mandamos milicias nuestras para apoyar a Texas. Y, o sea, lo peor es que esta mujer fuera a ganar. Pero si gana ella, no es el fin del mundo todavía, seguiremos resistiendo. Pero a Dios le pedimos que sea Donald Trump el que gane las elecciones. Dios le ha salvado la vida 2 veces. Si te ha salvado la vida 2 veces, deje que él gane la presidencia, que la va a ganar seguro con votos. Le van a robar votos, pero él la va a ganar. Que Dios lo ayude a que sea presidente de los Estados Unidos para salvar a esta nación y el mundo completo. Ya, se acabó el tiempo. Gracias a ti, un abrazo y la próxima semana regresamos a continuar con esto. Felicidad para todos. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed